Hay un antiguo proverbio oriental que dice que el aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo, ¿eh? Y en estos días en que se vive de una forma globalizada, lo estamos viendo con lo que se estaba comentando hace un momento, ¿no? Alguien se come un vampiro de esos murciélagos, ¿no? Y personas están muriendo en Europa. Entonces, os dais cuenta de lo que pasa. Estamos en un mundo en el cual las cosas que unos hacen, las consecuencias las pagan otros. Y de eso vamos a hablar en esta tarde, porque estamos interrelacionados, o sea, nos relacionamos unos con otros. Y lo que hacemos repercute también en los demás. En el libro de Job, capítulo 35, versículo 8, dice algo así como: hagas el mal o hagas el bien, los únicos afectados serán tus semejantes. En otras palabras, el daño o el beneficio de que peques o no peques es para los que viven contigo. Y vamos a ver un ejemplo en esta tarde, que es el pecado oculto de Acán. Un pecado, se llama el pecado oculto o pecado silencioso de este hombre, que repercutió en todo el pueblo de Israel. Está muy fuerte esto, ¿no? ¿Puedes bajarlo un poco? Gracias. El bosquejo de esta tarde es muy básico, muy sencillo. En 2 puntos. Podríamos decir que el pecado personal, o sea, individual, sea visible o oculto, siempre daña al pueblo de Dios. Y el ejemplo que vamos a ver es en la derrota de los israelitas ante Jai, ¿de acuerdo? El pueblo de Jai. El punto B sería la obediencia personal de Dios, o sea, todo lo contrario. La obediencia personal de Dios, individual, siempre beneficia a su pueblo, a la iglesia. El ejemplo va a ser la victoria sobre Jai. Antes había sido derrota, ahora victoria. Así que vemos que estamos retomando el tema del libro de Josué. Hemos estado hablando el mes anterior sobre los nombres de Dios y ahora retomamos donde nos habíamos quedado. ¿Alguien se acuerda dónde nos quedamos? ¿La victoria dónde? ¿Dónde había sido la victoria? En Jericó. Capítulo 6 de Josué. Lo repito así muy rápidamente para que nos entonemos, ¿no? Y recordemos. Vimos en el capítulo 6 la conquista, o la toma de Jericó, que era una ciudad muy bien amurallada, y recordemos que Dios les dijo que iban a tomar esa fortaleza y una vez tomada tenían que quemarla, destruir todo, matar hombres, mujeres, niños, animales, todo arrasado. Y dirás, bueno, ¿por qué tanta violencia, no tanta crueldad? No perdamos de vista los atributos de Dios. Dios es un Dios santo, un Dios justo, que no tolera la impiedad. Y estos pueblos eran muy crueles, muy paganos, adoraban a montones de ídolos. Las mujeres les abrían la panza, las mujeres embarazadas, les quitaban a los bebés, los estampaban contra los muros y cosas así, barbaridades hacían. Así que Dios tenía motivos para arrasar con ellos y así lo hacían. Así que es necesario conocer los atributos de Dios, sus perfecciones, para entender el por qué Dios permite a veces ciertas cosas. Bueno, pues debían de matar a todos, excepto a Rahab, la prostituta, que había defendido a esos espías que habían ido ahí a ver cómo estaba el asunto. Pues por haberlos defendido y haberlos escondido, pues ella y sus familiares fueron librados de ser arrasados y matados. Así que vemos que ellos cumplieron esas instrucciones, las siguieron, y vemos que dice Jesús, Dios les había dicho: no toquéis nada de lo que hay que destruir. Si lo hacéis, causaréis una terrible destrucción en nuestro campamento. Toda la plata, todo el oro, el bronce y el hierro serán dedicados a Dios y deben ponerse con sus tesoros. O sea, que tenían que llevar todos estos metales preciosos al tabernáculo. Lo demás tenían que destruirlo todo. Y dice que así lo hicieron. Solamente que lo pusieron en la casa de Jehová, la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro. Todo eso sí. Pero lo demás era anatema. ¿Qué has dicho? ¿Qué es esa palabra? Anatema. Anatema no es una palabra compuesta, anatema. No es anatema, sino que es una palabra seguida. Anatema. Significa maldición o destrucción. Era lo que tenían que destruir. Lo que Dios había determinado que tenían que quemar y destruir. Eso era el anatema, ¿de acuerdo? Que se os quede bien esa palabra.
porque era maldito por Dios. Así que ahora empezamos leyendo en el capítulo 7 de Josué. Si eres tan amable lo pones, tened un poco de paciencia. El pueblo de Israel a veces estaba desde que amanecía hasta el mediodía. Bueno, ahí estaban de pie escuchando la palabra de Dios. Esas si Nehemías lo leían. Sé que vamos a leer un capítulo que nadie se ponga nervioso. Y dice así la palabra: pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió unos hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les dijo: subid a reconocer la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Jai. Al volver dijeron a Josué: que no suba todo el pueblo, 2 o 3 mil hombres bastarán. Tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo, porque son pocos. Subieron allá del pueblo como 3 mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Los de Jai les mataron a unos 36 hombres. Los persiguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Josué decía: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ahora que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? Jehová le respondió a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También han tomado algo del anatema y hasta lo han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues de mañana por las tribus, levántate, versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues de mañana por tribus. La tribu que Jehová señale se acercará por familias. La familia que Jehová señale se acercará por casas paternas. Y la casa que Jehová señale se acercará hombre por hombre. El que sea sorprendido en posesión del anatema sea quemado, él con todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido una infamia en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por tribus, y fue designada la tribu de Judá. Hizo acercar a la tribu de Judá y fue designada la familia de los de Zera. Luego hizo que se acercara a las familias de los de Zera y fue designado Zabdi. Hizo acercar su casa hombre por hombre y fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabni, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da la gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, he hecho así y así, pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, y un lingote de oro de 50 siclos de peso, el cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo. Entonces Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y en efecto todo estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo. Lo tomaron de la tienda y lo llevaron ante Josué, y todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué, junto con todo Israel, tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor.
Allí le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Que Jehová te turbe en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Después sobre él levantaron un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Así Jehová se calmó del ardor de su ira. Por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Tengamos una palabra de oración. Padre amado, te damos gracias porque tu palabra es siempre bendición para nuestras vidas. Tu palabra nos limpia, nos edifica, nos hace crecer en ti, Señor. Y por eso en esta mañana clamamos para que tú nos hables por medio de ella, de tu palabra, que nos enseñes, nos redargullas, nos disciplines y, Señor, que cada uno conforme a su necesidad, Señor, que tú le hables a su corazón y a su espíritu, Padre. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como habéis visto, el capítulo 6 de Josué es un capítulo de victoria. Toman Jericó. El capítulo 7 es un capítulo de derrota. Son vencidos ante Jai. En esa segunda batalla pierden. El capítulo 8 es un capítulo de victoria. Israel vence a Jai. Vemos que el pueblo de Israel pasa como un poco como la vida cristiana. A veces vamos un poco así oscilando, ¿verdad? Pero lo bueno, como decía un autor, es que aunque retrocedamos un paso, avancemos al menos dos. Si avanzamos 3 y retrocedemos 1, pues bien. Avanzamos 5, retrocedemos 2, bien también. Siempre avanzando y creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos que aquí sucedió lo siguiente. Josué había experimentado la gran victoria en Jericó, pero algo impidió la conquista de Jai. ¿Qué pensáis? ¿Algo? ¿Qué fue ese algo? Bueno, pensáis, bueno, ya hemos oído, ¿no? Hemos leído. 1, el pecado de Acán. Pecado individual, pecado personal, pecado silencioso, pecado oculto. Ese fue una de las causas de la derrota en Jai. ¿Por qué? Pues porque tomó del anatema lo que no podían tomar, lo que tenía que haber sido quemado y destruido, lo codició y se lo escondió en su tienda. Segundo motivo de derrota, la confianza en sí mismos. El pueblo de Israel había vencido a Jericó y dijeron, bueno, Jai, un pueblo pequeñito, vamos que podemos, ¿no? Podemos con ellos. Enviaron primeramente unos espías y volvieron con un informe de, con que enviamos a 2 o 3 mil soldados, con eso ya tenemos bastante y los vamos a derrotar. Pensemos que los de Jai eran 12.000, luego más adelante lo ponen, eran 12.000, y se atrevieron a ir con 3.000 solamente. ¿Qué pasa? Que tuvieron una derrota y perdieron 36 hombres en aquella, vamos, que salieron escaldados, corriendo, huyendo y aquellos detrás. ¿Vale? Esos fueron los dos motivos, el pecado de Acán y la confianza en sí mismos, en lugar de seguir confiando en Dios como sucedió en Jericó, enviando solamente unos pocos, pensando que sería fácil de conquistar. Israel había perdido esa confianza, esa total dependencia en el Señor que es necesario tener el pueblo de Dios. Y a veces en nuestra vida nos pasa algo parecido, ¿no? Tenemos una victoria y nos confiamos, nos relajamos, y cuando estamos relajados nos deslizamos y pecamos y caemos en alguna cosa. Cuidado con esa confianza, ¿no? Por eso Pablo dice, cuidado que el que mire estar en alto, mire que no caiga, ¿no? Tenemos que estar siempre en una situación en estado de alerta, velar y orar, dice el apóstol. Qué fácil es volver a pensar según la carne, ¿no? Cuando nos han ido las cosas bien espiritualmente, hemos avanzado, retrocedemos y volvemos a ser el de antes. El hombre o la mujer carnal que vuelven a hacer las cosas en sus fuerzas, en sus energías, en su forma de pensar y de planificar. Pronto nuestras acciones hablan más claro que nuestras palabras, ¿no? Hablan por nosotros mostrando realmente lo que creemos. Cuando pensamos que podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, subestimamos al enemigo. Y nuestro enemigo sabe más por viejo que por listo, ¿no? Porque el enemigo nuestro, sabes que es Satanás, tiene miles de años y nosotros tenemos 20 y pocos, 30, 60 por ahí, ¿no? O sea que la experiencia comparativamente tenemos las de perder. Cuidado con esas cosas, que tenemos un enemigo muy astuto.
Por eso se le llama el enemigo, se le llama el enemigo, el adversario. Se le llama el adversario, el enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Quedaron desanimados. Y el propio líder, Josué, también quedó desanimado. Y en sus propias palabras mostró ese desánimo, ¿no? Primero rasgó sus vestidos, no lo voy a hacer yo, porque era la costumbre, era una manera de demostrar que estaban de luto, ¿no? Habían perdido y rascaban los vestidos, se echaban polvo por la cabeza, era una forma de... Nosotros lo hacemos de otra manera, ¿no? Despotricando o maldiciendo o lo que sea, ¿no? Pero ellos lo hacían, era la costumbre de la época. Y bueno, el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El agua se desliza, se va, se diluye, ¿no? Entonces, peor, Josué rompió sus vestidos y se quejó. Dice, ¡ay, Señor Jehová! Echándole la culpa a Dios, quejándose. Y como, ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán para que muramos aquí? Para entregarnos en manos de esta gente, de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya a Israel que ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Quejándose. ¿Cómo pudo haber Josué fallado tan rotundamente? La respuesta es muy fácil. En el momento de la crisis, la carne reaparece. El viejo hombre vuelve a reanimarse, se recarga y vuelve a animarse y a salir. La carne, dice, para nada aprovecha, dice el Señor Jesús en Juan 6:63. La carne para nada aprovecha, el espíritu sí, pero la carne no. Así que ningún líder es invulnerable. El gran Josué, sucesor de Moisés, también cayó en ese sentido, se desanimó. Mucho menos frente a su propia carne y su propio yo. Inmediatamente Dios mete el dedo en la llaga, ¿no? El Señor, que es muy astuto, es omnisciente y conoce el corazón de cada uno de nosotros, y le dice, y Jehová le dijo a Josué, levántate, versículos 10 al 12, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Ese es el motivo por el que habéis perdido. Israel ha pecado. Fijaros que fue un hombre el que pecó, pero Dios le atribuye a todo el pueblo. ¿Os dais cuenta lo que decía del aleteo de la mariposa? Bueno, puede ser que lo sabía también su esposa y sus hijos, los hijos de Acán. Claro que lo sabían seguramente porque lo escondió dentro de la tienda de campaña que tenían. Aquellos lo verían cuando lo escondió. Pero Dios atribuye a todo el pueblo y la derrota fue para todo el pueblo. Entonces dice, han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Cuando hay pecado en el pueblo de Dios, acompaña más la derrota que la victoria. Si tú vienes de la calle o de tu trabajo, de donde vengas ahora, y vienes ensombrecido por una discusión que has tenido con alguien o algo malo que has hecho que no debías de haber hecho, en lugar de bendecir a la iglesia, estás contaminando a la iglesia. ¿Te das cuenta, hermano? Te lo digo con cariño. Pero anatema significa maldición. Y Acán, el nombre de Acán significa perturbador. O sea que si has venido en pecado, estás perturbando la congregación en este momento. Decimos cuando pasamos a tomar la Santa Cena, la Cena del Señor, decimos, examinemos nuestros corazones. Y ahí estamos un momento ahí contritos en silencio, haciendo memoria a ver qué pecado habré hecho, soy digno de tomar el pan y el vino, podré o no podré tomar. Y si te das cuenta que has hecho algo mal, Señor, perdóname que ahora pueda tomar. Y coges el vasito y el pan, ¿no? Mejor eso, que pidas perdón a que no lo tomes. Yo, de hecho, el día que me toca servirlo, me asusto si alguien no se levanta. Si alguien no se levanta a tomar el pan y el vino, el mosto, mejor dicho, el mosto. Pero bueno, si alguna vez me ves a mí que no me levanto, no pienses tal cosa, mal pensado. Porque yo me pongo a cuentas, yo también peco, pero me pongo a cuentas con Dios. Lo que pasa es que a veces me quedo a un culto y medio, o a veces a dos, como me han pasado, y había Santa Cena, y digo, no voy a tomar la Santa Cena 2 veces, no sea que... bueno, no me puedo embriagar porque el vasito es pequeño, además no tiene alcohol. Yo había estado en iglesias que se tomaba con alcohol, con moscatel. Estaba de bueno. Pero cuidado, cuidado. Bueno, vamos a ponernos un poco serios.
Tenemos que hacer contrición a veces. Y saber, y lo que estamos enseñando esta tarde es muy serio, es muy serio. Cuando nosotros venimos, habiendo estado orando un rato en casa, alabando a Dios, leyendo la Biblia, orando por el camino, tú vienes aquí y bendices a la congregación. Eso no es. Pero si tú vienes recién pecadito y estás maldiciendo a la congregación, estás perturbando a Canes. ¿Qué hacéis aquí? Pedir perdón al Señor, ¿no? Pedir perdón al Señor. Yo también, yo tengo que pedir perdón al Señor porque no soy perfecto. Pero bueno, que nos valga la comparación de lo que estamos viendo aquí. ¿Qué más sucedió? Ya he perdido el punto. Bueno, el pecado debilita no solamente a quien lo comete, sino también a su contexto. Tu familia, tu iglesia, tu puesto de trabajo. Si vas santificado a tu trabajo, estás siendo una bendición. Vamos, que la gente tiene que ver el rostro de la gloria de Dios en ti, como vieron en Esteban cuando lo iban a apedrear. Tiene que ver la gloria del Señor en tu vida. Sin embargo, si vas todo apesadumbrado, dirán, pero este es un cristiano. ¿Te das cuenta? Hay motivos a veces que tenemos tristeza, por lo que sea, sufrimos penas, pérdidas o lo que sea, ¿no? Pero procuremos manifestar el gozo del Señor y la paz del Señor para testimonio a los que están a nuestro alrededor. Y si estás enfurecido porque te has discutido con tu hermano en la carne o en la fe, guárdate eso para tus adentros y no contamines tu puesto de trabajo o la iglesia. Dejamos las discusiones fuera, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Cuando hay pecado en el campamento o en la iglesia, no puede haber victoria. Quizá el pecado de acá nos parece pequeño. Decimos, bueno, total, un lingote de oro. Bueno, ese lingote podía valer mucho, ¿eh? Un manto babilónico. Bueno, eso podía ser de muchísimo valor. Esas telas eran preciosas, ¿eh? Que tenían encajes, tenían bordados de oro, de plata. Podían ser muy valiosas. Pero no es tan importante en sí lo que quitó. Porque Dios lo menciona ahí como el pueblo ha tomado algo del anatema, algo. Que podía haber tomado mucho más, pero había tomado algo. Y dices, bueno, total un pecadito, no tiene mucha importancia, ¿no? Pues sí la tiene, sí la tiene. Porque un pecadito abre una fisura al enemigo para que pueda entrar en nuestra vida e ir haciendo más espacio, ¿entendéis? Ir haciéndose más espacio en nuestras vidas. Quizá el pecado de Acán te parece pequeño, pero ante Dios no es la cantidad, sino la calidad de la acción. La calidad de la acción. Dios es un Dios santo y nos ha llamado a ser santos. Él dice, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Y nos lo ordena así, ¿no? Sed santos como yo soy santo. Existe tal interrelación en el pueblo de Dios, o sea, entre nosotros, ahora menos, porque ahora nos tenemos que saludar así, como quiere, o con el codo por el coronavirus. Ahora existe menos relación. Y lo del ósculo santo se ha quedado ya... Ósculo santo es beso, un beso santo. Tenemos que guardarnos y, bueno, pues ya nos besamos virtualmente y sabemos que nos queremos. Lo sabemos, ¿verdad? Ya nos miramos con mirada victoriosa y sabemos que... y amorosa. Nos tenemos que mirar como Jesús miró al joven rico. Mirándole, le amó. Yo miro aquí a Manuel, mirándole, le estoy amando, ¿no? Miro aquí a la hermana Jocelyn, mirándole, le estoy amando. Mi hermana, te quiero. Bien, tenemos que... Sí, es así. Un pequeño pecado escondido puede dañar a todo el cuerpo. Tengámoslo en cuenta eso, ¿eh? Que a ti cuando se te clava una espinita de una rosa, por ejemplo, tomas una rosa, ¡uy! Se me clava una espinita. Y vienes aquí al culto y estás pendiente de la espinita que te pincha y te duele, ¿verdad? Y es una cosa muy pequeñita, pero que te está afectando a todo tu ser. Un pequeño pecado puede hacer mucho daño a tu vida y a tu entorno, a nuestro entorno. El pecado en el campamento o en la iglesia requiere ser sacado a la luz. Es necesario descubrirlo, cueste lo que cueste. No es fácil y hay pocos líderes que se atreven a confrontar y tener la valentía de enfrentar a las personas que han hecho ciertos pecados que son de dominio público. Cuando son públicos hay que confrontarlos. Si son ocultos, pues ni siquiera lo saben porque los pastores no tienen una bola de cristal. Algunos tienen un don de discernimiento muy, muy grande, ¿eh? El don de discernimiento, que lo hemos estudiado los dones, hacen ver y descubrir. Y la palabra de ciencia, no veas
que te pueden decir, en una reunión, me acuerdo en un retiro espiritual hace unos años, hubo un siervo de Dios que se llamaba Ken Wright, se plantaba aquí en el púlpito y decía, aquel hermano que lleva el chándal verde tiene un problema en el cuello. Porque yo lo conozco, lo han operado, ¿no? Pero aquel hombre tenía don de discernimiento. Decía, aquel hermano de la camisa a rayas está en un proceso de separación y no lo conocía nada porque venía de Inglaterra el hombre. ¿Entendéis? O sea, cuidado que aquí hay hermanos que tienen ciertos dones y tú eres transparente para ellos, como los rayos X, ¿eh? O sea que... Y para la gente que ora mucho, también puede discernir, no exactamente qué has hecho, pero sabe que algo has hecho. Algo habrá hecho, porque no le veo el brillo del Espíritu en sus ojos. Algo malo habrá hecho. A mí una vez me lo dijeron, algo malo habrás hecho, Tony. Bueno, pues vale. Vale, ¿de acuerdo? Bien, Josué sacó a la luz el mal de Acán. Nos parece muy extrema la sentencia de muerte, pero nos da la idea de cómo Dios ve a nuestro mal, ¿no? Josué 7, 25 y 26 dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Esto es diciéndoselo a Acán. Túrbete Jehová este día, y todos los israelitas los apedrearon, o sea, los lapidaron, y los quemaron después de apedrearlos. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por ello aquel lugar se llama el Valle de Acor. Acor significa puerta de esperanza, según Oseas 2:15, hasta hoy. Puerta de esperanza. Aunque en ese momento fue una perturbación, pero luego llegó a ser una esperanza. ¿Por qué? Porque se quitó el anatema, el pecado de medio del pueblo se depuró, se limpió, y entonces fue cuando tuvieron la victoria. Ahora lo vemos. Acor significa angustia, turbación, pero después significa también puerta de esperanza. Puede cambiar la situación, puede cambiar de maldición a bendición, de derrota a victoria. Depende de lo que hagamos nosotros como individuos. Así que cuando ya fue apedreado y todo esto, y se quitó esta maldición, sería una puerta de esperanza ese valle de Acor en el futuro. En confesión y arrepentimiento quitaron de en medio su pecado. Recordemos que allí empezó a caer sobre ellos el juicio de Dios, pero cambió en una bendición. Veamos algunas de las lecciones que entresacamos de este pasaje. Josué aprendió a valorar la obediencia de todo el pueblo. No de algunos solamente, sino de todo el pueblo. Subrayo la palabra todo. Para que pudieran reposar sobre ellos la bendición sobre todo el campamento. Para que haya bendición sobre todo el campamento, sobre toda la iglesia, todo el pueblo tiene que estar bendecido por Dios. No maldito, sino bendecido. No empañado por el pecado, sino abrillantado por la santidad, por el brillo del Espíritu en tu rostro. Así que el Señor, para que pudiera cumplir sus promesas de victoria, tenía que haber obediencia en el pueblo. También otra lección que aprendemos es que acatar la voluntad de Dios puede meternos en el grupo minoritario. Los evangélicos somos un grupo minoritario, al menos aquí en España. Y si obedecemos la palabra de Dios, pues ya estamos en el foco de atención, ¿verdad? Y queriendo el enemigo desprestigiarnos, como se ha dicho anteriormente, poniéndonos en contra de la gran mayoría. Y esa es una de las maniobras que tiene el enemigo, las estratagemas, las maquinaciones que hace para intentar destruir la obra de Dios, pero no lo va a conseguir. Josué 24:15 dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es uno de los versículos favoritos del pastor, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos al Señor. O sea que podríamos parafrasearlo de alguna otra forma, decir, si queréis manteneros en pecaditos, manteneos. Pero yo y mi casa queremos santificarnos. Y queremos cada día estar más limpios. Y la casa más limpia. No simplemente del polvo de los muebles, sino limpia de objetos que no deberían de estar allí. Tome nota el navegante. No es cosa ligera dudar de Dios. No es cosa ligera. Porque por la incredulidad de una generación
Toda esa generación tuvo que dar vueltas en el desierto 40 años y ahí se tuvieron que morir sin ver la tierra prometida. Otra lección es que Dios honra a quienes deciden creer y obedecer. Si tú decides andar en santidad, yo me encanta la doctrina de la santificación porque es una de las favoritas de los pentecostales, la santidad, ¿no? A mí me encanta esa doctrina. Y si tú decides andar en santidad, el Señor te va a bendecir y vas a ir creciendo en santificación progresiva cada día, no solamente la inicial, la instantánea, sino en progresiva. Y si no hay santificación en tu vida, permítete dudar de si te has convertido. Porque lo que no puede ser es que un creyente lleve ya 15, 20 años, ni siquiera un solo año en la iglesia, y no veamos frutos de arrepentimiento en su vida, cambio en su estilo de vida. Cuando no sucede eso, dice, no, es que se ha enfriado, se ha apartado. Yo pienso que no se ha convertido. Porque cuando uno se convierte de verdad, no puedes seguir pecando por 1 año, 2 años, 3 años. No puedes, porque el Espíritu Santo te redarguye, te reprende. Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Es celoso. Y es un celo santo, porque es el Espíritu Santo. Entonces nos anhela celosamente. Bien. Aún un buen líder puede fallar y dudar de Dios, que es lo que le sucedió a Josué. Y repitiendo las mismas palabras del pueblo infiel. Y por eso es la queja de Josué ante la derrota de Jai. Otra lección es que Dios al que llama le da fuerzas y le da la seguridad de sus promesas y de su presencia. Al que llama, Dios le capacita para que pueda hacerlo para lo cual le ha llamado. Porque sería absurdo que Dios te llamara a ser un gran evangelista y no te capacitara con el don de evangelista. Sería absurdo. Así que si Dios te llama a eso, te va a capacitar para eso. Si te llama a otra cosa, te va a capacitar para esa otra cosa. En definitiva, todo depende de Dios. No de nuestra experiencia, no de nuestras capacidades, no de nuestros talentos. Todo depende de Dios. La obra y la victoria son de Dios y no son nuestras. Cuando el Señor venga, dará a conocer todo lo que está oculto y todo lo que piensa de cada uno de nosotros. En 1 Corintios 4, 5... dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidentes las intenciones de los corazones. Qué interesante, ¿eh? Cuando el Señor venga en su segunda venida, pondrá de manifiesto todo lo que ha estado tapado. Todo lo que no se ha visto, todo lo que está bajo las alfombras se verá. Además dice también en Romanos 2, 16, dice: en el día en que conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo, Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Todos esos secretismos que cada uno de nosotros tenemos, Dios lo juzgará el día cuando venga el Señor. En Job capítulo 14, 16, en la segunda parte de ese versículo, Job dice: no das tregua a mi pecado. Se sentía como que acosado. Y es bueno que nos sintamos acosados por el Espíritu Santo. Es bueno. Sobre todo cuando estamos pecando. Que sintamos que no nos da tregua. Porque si seguimos pecando, las cosas no nos van bien. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. En otras palabras, como sigas pecando, las cosas no te van a funcionar bien. No van a ir bien. Imposible. Porque si yo te bendigo mientras estás pecando, me estoy contradiciendo y tú te afirmas en tus pecados. ¿Entendéis? Eso explica el por qué inmediatamente después de haber pecado, lo que sea, inmediatamente algo nos sale mal. O lo que sea, se nos rompe algo, cualquier historia. Algo nos sale mal, hacemos el ridículo delante de alguien, algo se nos rompe, cualquier historia. El Señor nos trae la luz y en ese momento pensamos: causa-efecto. Causa-efecto. O el efecto ese tiene una causa, es mi pecado. ¿Entendéis, no? Por eso que el Señor es bueno que no nos dé tregua a nuestro pecado. 1 Corintios 6, 13, en su segunda parte dice, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero vosotros no podéis decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Qué interesante esta forma de decirlo, ¿no? Al Señor le importa nuestro cuerpo. No, es que es mi cuerpo.
yo con mi cuerpo hago lo que quiero. No, no, al Señor le importa nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Por eso que no podemos decir, yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera. No. Dice que si vivimos, vivimos para el Señor. Y no sois vuestros, dice también la palabra. En Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea que nos hacemos esclavos de a quien obedecemos. Por eso, esclavo es un sinónimo de siervo o de ministro. El apóstol Pablo lo dice. Apóstol Pablo, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo en otras partes. ¿Bien? Es mejor servir al Señor, ser esclavo de Él, que servir a tu propio pecado. El pecado esclaviza a quien lo comete. Los israelitas, cuando estaban en Egipto, bajo la esclavitud del faraón, clamaron a Dios y dice que Dios les escuchó, Dios les oyó. Pero más dura es la esclavitud al pecado que la esclavitud que tenían los de Egipto, el pueblo de Israel en Egipto. Y Dios nos oye cuando le buscamos arrepentidos para que nos perdone. Si estamos esclavos de algún tipo de pecado, algo que nos domina, que nos controla, podemos hacer como el pueblo de Israel y clamar a Él y que el Señor nos dé la victoria sobre eso. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fijaos que aquí hay dos partes. Perdonar nuestros pecados, los que hemos hecho, pero además limpiarnos de toda maldad. La maldad, la concupiscencia, el deseo, lo que nos impulsa a hacer más pecados. O sea que nos limpia la maldad que hemos hecho y ataca la raíz de ese pecado. Limpiarnos de toda maldad. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. En otras palabras, pongamos las cosas en claro. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, pintalabios, vendrán a ser como la blanca lana. El Señor promete purificar nuestros pecados. Qué interesante, ¿no? Y qué curioso, si son rojos, con la misma sangre de Jesús que es roja, nos va a limpiar nuestros pecados y nos va a dejar blancos como la lana. Qué curioso, ¿no? Nos va a limpiar. El color blanco siempre lo equiparamos con la pureza, con la limpieza, ¿verdad? Con la dignidad. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los deseos de la carne, la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros es enemiga de Dios. Y dice que esos deseos no se sujetan a la ley de Dios, pero además es que tampoco pueden. Ni tampoco pueden. Entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no pueden sujetarse a nuestros deseos? Hay una solución a esto que está en Romanos 8:2, que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Aquí hay dos leyes. Una que nos impulsa al pecado y nos lleva a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y otra que es la ley del Espíritu de vida. El Espíritu da vida. Y esta ley me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En la medida que nos dejemos dirigir y controlar por el Espíritu Santo, observaremos cómo tenemos victoria sobre esos impulsos de los cuales antes decíamos, o dice aquí, que ni tampoco pueden. Con Cristo sí podemos. ¿De acuerdo? Martin Lloyd-Jones fue un predicador que estuvo 30 años predicando en la capilla allí en Londres. ¿Cómo se llama esa capilla tan importante? No me acuerdo ahora. De Westminster, gracias. Estuvo 30 años ahí predicando y fue un siervo de Dios tremendo. Y dijo lo siguiente, cuando un cristiano peca, no peca contra la ley de Dios, sino contra el amor, porque se ama más a sí mismo que a Dios. Repito, cuando un cristiano peca, estamos hablando de cristianos, no de la gente que no conoce a Dios. Cuando un cristiano peca, no peca contra la ley de Dios, sino contra el amor, porque se ama más a sí mismo que a Dios. Mateo 10:26 dice, no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto,
ni oculto que no haya de saberse. El pecado no se mata con cubrirlo o taparlo, sino que en Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona, es decir, los deja y se aparta de ellos, hallará misericordia. El Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esa es la explicación del por qué Dios no bendice cuando estamos andando en pecado. Si vamos mirando la iniquidad, el Señor no nos puede escuchar. Por eso el santo varón Job dice en Job 33:1, dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo habría yo de mirar a una virgen? ¿Entendéis, no? Está diciendo: hice un pacto con mis ojos, hice un compromiso con mis propios ojos, dice, no voy a ir mirando a una mujer para desearla. Eso es lo que está diciendo, parafraseando. Bien. En Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí nos dice una vez más que es por medio del Espíritu por donde podemos hacer morir las obras de la carne. No es por mi voluntad, por más fuerte que sea. No es por mis fuerzas, por mi mente, por mi capacidad intelectual. No. Dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Por mi mente yo no puedo hacer morir los pecados. Por mi voluntad tampoco. La prueba es que haz un repaso, si haces un diario de tus pecados y lo repasas, verás que por más voluntad que tengas no podrás. A menos que sea por la ley del Espíritu de vida, por el Espíritu Santo viviendo a través de ti, entonces vas a poder. Josué 8 es la victoria. En ese capítulo, no sé qué es miedo que no lo voy a leer, solamente voy a mencionar algunos versículos. Empieza el capítulo 8, dice que Jehová le dice a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Bueno, ya con esta promesa ya te puedes ir a la batalla tranquilo. Esto es un cheque en blanco, ¿eh? El Señor está diciendo: yo he entregado, está hablando en pasado. Es decir, yo ya he decidido que tú ganes la batalla de Jai. ¿Por qué? Porque ya has quitado el anatema, has quitado el pecado, has apedreado a Acán y a su familia y todo eso, ¿no? Ahora que has quitado el pecado, ahora vas a vencer. Y le dice que Josué escogió a 30.000 hombres fuertes, no 3.000, sino 30.000. Ya no se fiaba de sí mismo. Ya no voy a ir con 3.000, voy a ir con 30.000. 10 veces más. Y ahora dice en el versículo 7, dice: entonces vosotros os levantaréis de la emboscada, tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Se lo vuelve a repetir. El Señor, bueno, aquí es Josué hablándole ya al pueblo, a los soldados. El Señor os entregará en vuestras manos esta ciudad. Le prenderéis fuego y haréis conforme a la palabra de Jehová. Se lo repite: haréis conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué hay que hacer? Destruirlo todo, quemarlo todo. Pero aquí me llamó la atención que les permitió quedarse con parte del botín. Versículo, bueno, ahora lo veremos, no me adelanto. Entonces, versículo 18, Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Le vuelve a recordar que le entregará esa ciudad, pero le dice: extiende esa lanza que tienes en tu mano, extiéndela apuntando hacia Jai, así. Y él se acordaba, Josué se acordaba de que hace algún tiempo, cuando aún vivía Moisés, ¿os acordáis de aquella batalla con los amalecitas? Que estaba Moisés arriba y estaba Aarón, su hermano, levantándole las manos, una mano, y estaba Ur levantándole la otra mano, y mientras tenía las manos levantadas Moisés, Josué estaba ahí peleando y vencían. Cuando aquel se cansaba y bajaba las manos, perdían. Cuando le volvían a levantar las manos, vencían otra vez. Él se acordaba de eso. Así que ahora le dice Dios: extiende la mano con tu lanza y apunta hacia Jai, que es tu objetivo. Fijaos si se lo tomó en serio, que estuvo toda la batalla con el brazo así extendido.
Sí, aquí lo dice. Entonces le dijo, extiende tu lanza, versículo 18, que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entrego en tu mano. Y ahora dice aquí, en el versículo 22 al final dice, los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Los vencieron a todos, 12.000. Y en el 26 dice, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Es una lección muy interesante. Apuntemos a nuestro pecado. Apuntemos a lo que sabemos que es una debilidad en nuestra vida. Apuntemos y no dejemos de apuntarlo y tengámoslo muy en mente. Con la ayuda del Espíritu vamos a vencer ese pecado. Versículo 27 dice, pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que les había mandado a Josué. Aquí le había dicho que sí que podían tomar el despojo, el botín, y lo tomaron. En Jericó no podían hacer eso. Bueno, hay una pequeña diferencia. Yo lo atribuyo a que como fueron obedientes, quitaron el anatema. Dios le dijo, vale, quedaros algo del botín para vosotros, os lo podéis quedar. Creo que habéis aprendido ya la lección. Bien, y terminando ya, en el versículo 30 dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Aquí vemos a Josué dándole la gloria al Señor, no para él, sino al levantar el altar y presentar unos sacrificios, estaba dándole la gloria a Dios. Lo mismo que aprendió de su líder Moisés, cuando vencieron la batalla contra los amalecitas, Moisés edificó un altar, y Josué era un aprendiz en ese momento, aprendiz del maestro que era Moisés para él. Acaba de vencer y en lugar de llevarse la gloria a él, levanta un altar a Dios y le da la gloria a Jehová. Pues yo voy a hacer lo mismo. Venció la batalla en Jai y levantó un altar al Señor. Que el Señor nos ayude a vencer nuestras batallas diarias, y la conclusión es que sin santidad no puede haber victoria en la vida del creyente ni en la vida de la iglesia. Sin santidad no puede haber victoria. El Señor está a nuestro lado diciéndonos, yo he entregado en tu mano puntos suspensivos. Ese pecado que tú tienes, ese territorio que tienes que conquistar, la solución a ese problema que ahora tienes, yo he entregado en tus manos eso. Pero tienes que vencer ese anatema en tu vida. ¿Hay algo que destruir en tu vida ahora mismo? ¿Hay algo que vencer? Yo supongo que sí, en mi vida hay cosas que tengo que vencer. Supongo que en tu vida también. ¿Quieres vivir en derrota o en victoria? ¿Qué prefieres? En victoria. Pues entonces destruye tu anatema. No seas Acán. Destruye tu anatema en tu vida. Con la ayuda del Señor, deja que Él te ayude a destruir ese anatema y vive la vida victoriosa y puedas decir, en Cristo somos más que vencedores. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.